Hola amigos, yo soy Dania de Perú, de Lima, Perú, del sur peruano. Chicos, ¿qué tal? Hola amigos de Latinoamérica, latinos around the world. A todos aquellos que desean venir aquí a Filipinas como yo en busca de trabajo, para ustedes es este video. Entonces, bueno, quiero contarles mis experiencias relacionado a ¿qué tan difícil puede ser conseguir trabajo aquí en the Philippines? Yo llegué aquí en septiembre, el 11 de septiembre. Llegué aquí a Manila y ahorita estoy viviendo aquí en Pasig. Hoy ya es 25 de septiembre. Yo vine aquí para buscar trabajo. Les cuento que ya han pasado 2 semanas y todavía no he conseguido trabajo. Le quiero comentar que la primera semana que estuve aquí, pues como no estaba aplicando a muchos trabajos, apenas, no será tipo más de 5 trabajos que apliqué. Pero ya la segunda semana me preocupé, entonces, porque aún no conseguí trabajo. Entonces, sí me puse a aplicar así bastante, pero nada. Entonces, en realidad, hubo como tres compañías a las cuales sí les interesé y como que pasé las entrevistas, pero ahorita les voy a explicar qué pasó con cada una de ellas. Entonces, la primera fue con una empresa pequeña, bueno, más o menos pequeña, porque dice que se fueron de un país y luego se vinieron acá porque había una guerra por allá. Bueno, entonces, ¿qué más? Vine y ahí era para trabajar en la position, no me acuerdo, en el rol de ventas, en el rol de ventas. Pero cuando fui a asistir al primer día de trabajo, porque pasé toda la entrevista, fui al primer día de trabajo, había como pequeños factores que no me gustaron, o sea, a mí en lo personal. Entonces yo dije, no, con esta empresa no es. Aparte que tengo más currículum como de customer service, ese es mi background, pero el de ventas sí me gusta, solamente que cositas en el ambiente de trabajo que dije, no, aquí no. Entonces, bueno, dije, no voy a firmar con ellos, no voy a firmar contrato con ellos, entonces voy a decirles que no. Entonces, al siguiente día el employer me llamó y me dijo para que venga para que firme contrato. Y yo le dije que no, que le expliqué. Entonces la razón, y le dije que ya no iba a estar asistiendo y que solamente, que muchas gracias por la oportunidad y ya, eso fue todo. Entonces de ahí encontré otras oportunidades para trabajar, pero eran en Pogos Companies, que esos pertenecen a los chinos. Y me comentaron que las Pogos Companies son muy explotadores, entonces que mejor con ellos no, que los evite a toda costa. Y eso fue lo que hice y la verdad es que no ofrecían tan mal. Bueno, más o menos. De que sí eran explotadores, sí, porque, porque me comentaron que era 12 horas al día de schedule o shift. Era 12 horas, pero al menos era 2 days off. Ellos te daban accommodation, también te daban, o sea, alojamiento, te daban comida. El pago estaba como 50,000 pesos. No sé si de ahí le iban a descontar, probablemente sí. Me comentaron que es 20% de deducción por taxes, por impuestos a los extranjeros. Entonces al final te queda como que poco, ¿no? No cubre. Entonces, yo por mí casi lo acepto hasta que me dijo que era Chinese. Entonces dije, mejor no, para evitarlo. Pero sí, ellos sí procesan el work visa o working visa. Entonces eso es lo bueno, la visa de trabajo. Eh, y bueno, a la final dije que no y seguí buscando. Entonces, la semana pasada como que tuve varios job interviews, entrevistas de trabajo y a pesar ahí estoy a la espera de los resultados. En algunos casos no sé si ya me descartaron. Entrevista de trabajo, había como que 20 personas por ahí o 40, sí, más o menos. Era para la empresa Infosys, si alguno de ustedes les ha tocado también con ellos.
Entonces ellos reclutan gente. La entrevista era como que de entre 1 a 7 entre la 1 hasta las 7, como que un fair job, algo así, una feria laboral online. Y habían varias personas, varios postulantes. Había una pregunta en donde nos dicen, ¿cuánto de experiencia tienes? ¿No? Y yo oía, yo tuve la oportunidad por primera vez de escuchar a los demás candidatos, cuánto de experiencia tenía en el BPO o en atención al cliente. Y yo era lo único como que tenía menos, porque tenía solo 6 meses en lo que es BPO como en multinacionales, pero los demás tenían 9 años, 2 años, o sea, de años para arriba, de un año hacia arriba. Y yo estaba como que, wow, es mucho, como que no me van a contratar ni me van a seleccionar, porque es poquito, o sea, 6 meses. Pero a pesar de que tengo 6 meses en atención al cliente, tengo aparte 2 años de experiencia en atención al cliente. No, pero tengo 6 meses en BPO, pero 2 años en atención al cliente. Pero a pesar de eso, igual no fue suficiente y aún sigo esperando los resultados de Infosys. No sé si me van a contratar o no, o si ya de plano ya me descartaron, quién sabe. Am, Así que vamos a ver. Entonces, bueno, Gay, yo les comento esto para que ustedes como latinos y también están queriendo venirse aquí a Filipinas por la misma razón, por el tema del trabajo, pues que tenga muy en cuenta estos factores que bueno, yo sé que en cada persona va a variar, de hecho va a variar en cuánto tiempo van a conseguir el trabajo, porque hay múltiples factores, pero en caso de que a ustedes también les suceda como a mí, que no encuentren trabajo así de una como que tan rápido, en el primer día que llegan ya, pum, ya, ya tienen trabajo, ¿no? Entonces, que traigan dinero extra, ¿sí? Tráiganse dólares extra, ah, no sé, dependiendo de sus gastos, para que puedan sobrevivir aquí un tiempo hasta que consigan trabajo, como que un mes, 2 meses, por ahí. ¿Qué más? Claro, para sus gastos personales, uso también de alojamiento y entre otros. Y también que se sepa que tengan, si pueden, si tienen el chance de conseguir algo de experiencia en BPO, en multinacionales. Estoy hablando específicamente del rol de Bilingual Customer Service Representative, como bilingües en atención al cliente, español e inglés, que se vengan con algo de experiencia. Si tienen el chance de estar en su país y ya están actualmente inclusive en alguna BPO, entonces continúen ahí al menos hasta completar un añito de preferencia. Porque aquí hay muchos candidatos que ya tienen, como acá que creo que algo, o sea, entre los trabajos más comunes es trabajar para un call center. Entonces aquí hay muchos filipinos que ya tienen bastante experiencia, tienen años de experiencia. Entonces yo creo que eso les ayuda, ese es un plus para que ellos los elijan, a que nos elijan a nosotros. Así seamos nativos en el idioma preferente. Ojo que hay excepciones, pero es lo que he visto hasta el momento en mi experiencia. ¿Ok? Y también apréndase algo de Tagalog, algo de la lengua local de aquí, que es Tagalog, porque a pesar de que inglés y Tagalog son idiomas oficiales, el inglés como que, o sea, sí te pueden entender, pero no es como que, no es lo mismo que hablar Tagalog. No es lo mismo, no todos también hablan inglés. Te pueden entender algunas palabras, ¿no? Algunas palabras más comunes en inglés, pero tal vez te estén respondiendo en Tagalog. O un poco, o un mezclado. Pero siempre es bueno, mejor aprenderse algo del idioma local. Pueden utilizar aplicaciones como Rosetta Stone. Bueno, eso es una premium, pero hay muchas aplicaciones allí. También tienen el traductor de Google, eso también así, úsenlo como yo también utilizo traductor de Google, pero nunca es lo mismo porque es muy necesario. Yo cuando voy a la tienda, incluso si tienes un amigo aquí, ah, siempre o sea, va a llegar algún momento en tu vida que tú vas a tener que ir por ti mismo, ¿no? Ir allá afuera
y tienes que comprar por ti mismo para que comas, etcétera, compres tus cosas personales. Entonces tú vas y tú preguntas como que, Macano todo, ¿cuánto está? Y tú esperas que te den solamente el precio, pero en vez del precio ellos te dicen algo más. Y ese algo más es algo que a mí al menos me ha pasado y era como que no entendía y yo necesitaba como que ayuda o subtítulos y no los conseguía. Entonces yo estaba como, ¿qué más está diciendo? Y ella acabó diciendo como que Diaconacta Tagalog, que significa yo no hablo Tagalog. Y ahí es cuando, ¿no? Me empiezan a ayudar y todo. Pero es un poco difícil porque ahí, si ellos también notan que tú eres foráneo o foránea, entonces te pueden incrementar el precio, así que tienes que estar ojo y atento. Si tú luces así como yo, un poco Asian, así me dijeron la gente, entonces a buena hora, pero igual, si no hablas tagalo como yo también, entonces ellos te pueden como que incrementar el precio, así que ojo, ojo mosca, ojo piojo. Ya chicos, entonces tomen todo esto en cuenta. Ojo que eso está basado netamente en mi experiencia. Y bueno, ya les estaré comentando cómo me va, si finalmente llego a conseguir un trabajo aquí, o si me vuelvo a Perú, o qué onda. Ya chicos, saludos, cuídense.